Nuestro segundo paso consiste en definir el tamaño que va a tener la trayectoria laboral, porque recuerden que es una línea de tiempo. Entonces lo primero que tenemos que hacer para definir el tamaño del eje X de la trayectoria consiste en ubicar la fecha de inicio que aparece aquí con la primera fecha en verde y la fecha donde finaliza la trayectoria que tenemos allí definida. Copiamos la fecha de inicio y copiamos la fecha de terminación. Estas fechas las volvemos a copiar. Lo que tenemos es ir a inicio y cambiar la fecha por la numeración que aparece automáticamente en Excel. Y estas cifras son las que van a determinar el tamaño que va a asumir el eje X. El tercer paso consiste en hacer el gráfico. Estamos en inicio, vamos a ir a gráficos de barras. Luego barras 2D, barras apiladas y le damos clic. Ya se nos abre el espacio del gráfico. Si ustedes quieren pueden ampliarlo un poquitico. Lo que tenemos que hacer ahora es insertar la información. Entonces vamos a ir nuevamente aquí a seleccionar datos y vamos a introducir los datos que necesitamos. Vamos a comenzar primero con la columna de inicio. Vamos a agregar y en agregar inmediatamente nos dice nombre de la serie, introducimos el nombre de la serie. Para no equivocarnos, paso hacia la siguiente categoría que es valores de la serie, hundiendo la tecla Tab. Y luego lo que hacemos es que sombreamos toda la serie y le damos aceptar. Luego vamos a introducir la segunda serie de datos. Consiste en los días de permanencia, agregar días de permanencia, hundimos la tecla Tab y nos desplazamos hacia abajo, aceptar y luego vamos a introducir la siguiente serie, que es la serie de determinación del estatus migratorio. Entonces clic en el nombre, Tab y sombreamos la siguiente serie y le damos aceptar. En este momento ya tenemos toda la información principal. Y tenemos que agregar entonces las etiquetas del eje horizontal. Vamos a etiquetas horizontales y vamos a sombrear todas las ocupaciones y le damos aceptar y luego aceptar. Entonces ya tenemos aquí las ocupaciones con una serie de datos y con nuestras filas. Una vez terminado nuestro gráfico hay que configurarlo para que quede legible. Y entonces en nuestro cuarto punto lo que vamos a hacer es comenzar por la configuración del eje X, que es el eje vertical. Seleccionamos el eje, con el mouse derecho le damos dar formato al eje y nos encontramos entonces con opciones del eje. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar los valores que habíamos configurado antes. Entonces aquí donde dice 34 vamos a cambiar por 37.200. Entonces, y le damos Enter. Entonces, observen que él se va ajustando. Luego vamos con el siguiente valor, 41.900, y le damos Enter. Aquí donde dice unidades, las unidades que nos interesan son los años. Vamos a ponerle 365 porque son los días del año, Enter. Las unidades secundarias se ajustan y lo único que nos queda es que todo ese desorden de abajo que es ininteligible, nos interesa que solo aparezcan los años. Entonces vamos a ir a número y en la parte de abajo donde dice código de formato, donde me presenta el día, el mes y el año, dejamos solamente año y le damos a agregar. Ya tenemos una línea de tiempo mucho mejor organizada. Vamos ahora a configurar el eje Y, que está al revés. Vamos a seleccionar el eje Y, mouse derecho, dar formato a eje y lo que vamos a decirle es que nos seleccione en la categoría máxima y categorías en orden inverso. El gráfico ya se nos ubica en el lugar correcto. Entonces cerramos nuestro formato y vamos ahora a las barras porque también tenemos que configurarlas.
y le damos doble clic, formato a series de datos y le decimos que como ancho aparece 150, le vamos a decir que nos deje finalmente 0. Las líneas se engrosan, entonces vamos a eliminar estas primeras para que desaparezcan, le vamos a dar relleno, vamos a decirle que sin relleno, que son invisibles. Entonces ya tenemos algo muy parecido a nuestra trayectoria laboral. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar con el lucimiento, que este es el quinto punto, que pues nos define un contorno para que queden mucho más claras las diferencias, y lo mismo vamos a hacer con las líneas siguientes. Le vamos a decir contorno y ya tenemos algo mucho más parecido a lo que nos interesa. Seleccionar el gráfico, vamos a ir a diseño y agregar elemento del gráfico. Le vamos a decir que nos inserte el título del gráfico y que lo ponga encima del gráfico. E inmediatamente entonces escribimos el título: trayectoria laboral migratoria de Sara, y le damos Enter. Si nosotros quisiéramos podemos agregar el nombre de los ejes y otras cosas. En este momento no nos interesa. Incluso si quisiéramos pudiéramos agregar las líneas de cuadrículas, por ejemplo, de las secundarias. A continuación, dentro de la parte del lucimiento del gráfico, lo que vamos a hacer es a marcar con los colores que nos interesan. Entonces nos dice que desde la primera migración a España nos encontramos en que el estatus migratorio fue sin permiso de trabajo. Entonces vamos a sombrear esta parte, vamos a sombrear las áreas que van a representar mayor tamaño, vamos a darle rojo, que es para saber que son zonas que estuvieron, digamos, que durante ese tiempo el empleo se desarrolló sin permiso de trabajo, y las otras líneas, que en este caso corresponde a la administradora de bar, aquí ya la persona se regularizó, Sara, le vamos a cambiar el color del relleno, y aquí también vamos a cambiar, entonces, que lo estamos haciendo aquí, ya estás individualmente porque no se puede de otra manera. Otro elemento que me parece mucho más importante es que tenemos una casilla que se llama tipo de empleo. Entonces, a los empleos principales les vamos a colocar siempre un rango, una barra de color sólido. Y a los empleos, al subempleo, a los empleos ocasionales o complementarios, vamos a ponerles un color contraste. Vamos a ir aquí donde dice relleno, le vamos a decir en textura, ¿cierto? Le vamos a pedir más texturas, le decimos que la textura sea un relleno de trama, y si quieren, pues podemos ponerle cualquiera que nos guste. Y aquí sombreamos, ya nos queda abierta la trama. Con esto entonces ya tenemos un gráfico lo más parecido a lo que queremos hacer. La sexta etapa consiste entonces que incluyamos el eje secundario, que va a ser la trayectoria migratoria, la ciudad en la que se desarrollaba el empleo para ver la movilidad laboral. Por eso lo que hacemos es identificar la ciudad en la que se desempeñaba el trabajo. Sombreamos el gráfico, le decimos diseño, seleccionar datos, agregar, y vamos a agregar la siguiente columna: fin del empleo, movilidad. Nuevamente pasamos con Tab a valores de la serie, sombreamos y Enter. Vamos a darle a aceptar. Vamos entonces a formato, vamos a ir a área de gráfico, vamos a ubicar la serie fin del empleo de movilidad y le vamos a decir a este eje que lo convierta en un eje secundario. Aceptar, y lo que vamos a hacer nuevamente es a regresar a seleccionar datos.
vamos a seleccionar fin del empleo y nos aparecen las categorías en números. Entonces vamos a darle editar y vamos a seleccionar las ciudades que nos interesan y le vamos a dar aceptar. Aquí ya están configurados, nos aparece un nuevo eje. Entonces lo que vamos a ir ahora es a diseño y en diseño le vamos a decir que nos agregue el eje. Entonces, ¿cuál eje nos interesa que aparezca? El eje vertical secundario. Miren que allí ya nos aparecen las ciudades, pero las ciudades están igualmente en sentido inverso. Entonces vamos a darle clic, vamos a dar formato a eje y le vamos a decir también en la categoría máxima y orden inverso. Entonces, a partir de aquí ya encontramos dos cosas. Ya aparece la ciudad en el orden y nos aparece un nuevo eje. Este eje que está aquí, sencillamente lo borramos, ya nos desaparece. Y aquí entonces ya tenemos las ciudades, pero nos interesa que las ciudades, si ustedes quieren ya, podemos entonces volver transparente este relleno y ya nos queda perfecto nuestra trayectoria laboral. Pero necesitamos que nos aparezcan las etiquetas de la ciudad, no en el eje, sino directamente en nuestras barras. Vamos a seleccionar las barras y le vamos a decir agregar etiquetas de datos. ¿Sí? En este caso entonces le decimos que dar formato a etiquetas de datos y le vamos a decir que nos muestre solamente la categoría, que en este caso es la ciudad, que nos elimine el valor y que no nos muestre las líneas guías y le damos a aceptar. Entonces ya aparece, eliminamos este, ya nos sobra este eje, entonces le damos sencillamente eliminar y tenemos las ciudades pues unas encimita de otras, pero lo que hacemos es que tratamos de ajustar y así hasta que terminemos todas las ciudades que corresponden a los diferentes empleos. Bueno, ya hemos configurado entonces nuestro gráfico. Lo único que nos resta es modificar el tipo de línea, por ejemplo, hacer una línea muy tenue en un color gris, viéndose que sirve como guía, pero no generar tipo de ruido visual. Ya después de estos ajustes finales, que era el séptimo punto, ya tenemos lista nuestra trayectoria laboral. Espero que esta trayectoria laboral haya sido de utilidad para ustedes, para poder tener líneas de tiempo que nos permitan visualizar procesos complejos y pluridimensionales tan importantes para estudiar problemas sociales.